Entonces, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 17 al 34. Dice la Biblia: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque el comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta que qué? Hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Bueno, voy a dejar hasta allí. Hoy traigo un tema que he titulado Más allá de una cena. Más allá de una cena. Resulta que la cena del Señor es digámoslo, como un sacramento que se ha convertido más como en un dogma religioso o en un dogma sacramental de la iglesia de Cristo. Los que asisten, por ejemplo, aquí a nuestra iglesia, Centro Familiar Cristiano, saben que el primer domingo de cada mes se celebra el servicio de cena del Señor los domingos. Y miren, se ha vuelto tan sacramental que hay gente que solo viene a los cultos de cena del Señor. ¿En serio? Los cultos de cena, si usted viene, los que son de aquí de la iglesia, sabrán que son los cultos que más se llenan, son los cultos que más la gente viene, porque hay gente que, como yo le llamo, son cenadores. Es decir, solo se aparecen cada cena del Señor. ¿Por qué? Porque se le considera un culto de muchísimo alto valor, muchísimo respeto, incluso en el tema de la vestimenta tiende a haber cambios, ahí la gente no sé por qué, pero bien elegante, bien bonito, o sea, todo un ritual, digámoslo, alrededor de lo que es la cena del Señor. Pero ¿sabe cuál ha sido el problema con el pasar de los años? Que se ha vuelto tan ritual que nos hemos olvidado de lo que verdaderamente es la cena del Señor. A veces estamos más pendientes de cómo la tomamos. A veces estamos más pendientes de si la vestimenta, de si esto, si lo otro, que realmente cómo la estamos tomando nosotros. Antes de ir a fondo con la enseñanza, quiero darles un contexto histórico. Corintos era una región de Grecia bastante rica. Eran muy ricos la gran mayoría, pero obviamente había sus diferentes clases sociales. Había la gente muy rica, pero había la gente también pobre. La cena del Señor, ¿cómo se hacía en la época bíblica? A diferencia nuestra, que como se dan cuenta hoy hay unas mesas a mi alrededor donde los diáconos se van a acercar a ustedes, ahorita al final, y bueno, ahorita vamos a direccionar, ¿cómo se hacía en aquellas épocas? Todo el mundo llegaba al lugar donde se reunía la iglesia y había una mesa gigante donde todos se sentaban. El punto era esperar a que el líder de aquella iglesia partiera el pan y empezara a repartir a la semejanza de lo que hizo Jesús. Ustedes saben que Jesús partió el pan y le dijo tomen, y cada quien iba comiendo un pedazo. Pero ¿qué pasaba en Corintos? En Corintos pasaba
que todo el mundo llegaba, veía la mesa servida con el pan y el vino y a todo el mundo le daba hambre. Y los que normalmente llegaban primero era la gente rica. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Al llegar la gente rica a Corintos y ver la mesa, miren, por más que tuvieran, esos se lanzaban a comer, pero a comer sin haberle dado gracias a Dios, sin haber hablado el líder. Por eso es que Pablo dice al inicio, en el verso 20, cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, el 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Es decir, veían el pan y cada cual cogía el pan y comía como si estuvieran comiendo en su casa. Y esto no era compartir la cena del Señor. Obviamente, a diferencia de hoy ustedes llegan y pues los elementos están a un lado. Por eso es que Pablo indica esta parte. Pero ¿qué si nos lleva a reflexionar esto? Nos lleva a reflexionar que así tal vez como la iglesia en Corintios estaba abusando de la cena del Señor, hoy en día también se abusa de la cena del Señor, pero de otras maneras. Tal vez no abusamos en el sentido de llegar a comer desesperadamente, pero ¿cuántas veces no venimos a tomar la cena del Señor estando en pecado con Dios, sin habernos arrepentido? ¿Cuántas veces no venimos a tomar la cena del Señor no habiendo perdonado a la persona que nos ha hecho daño, estando en amargura, estando en chisme, en hipocresía? Esto también es abusar de la cena del Señor. Y ustedes dirán, pastor, pero ¿por qué lo dice? Porque es abusar también de la cena del Señor. Y precisamente quiero comenzar por allí. Antes de hablar del poder de la cena del Señor, quiero hablarles de algo y que es qué significa tomar la cena indignamente. Y quiero que saltemos, obviamente, el verso 27. Dice que de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, ¿qué es comer la cena indignamente? Lo primero que nos lleva a comer la cena indignamente es satisfacer la carne. Satisfacer la carne. ¿Cómo así? Dice la Biblia en Gálatas, capítulo 5, verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis para los deseos de la carne. Y no satisfagáis para los deseos de la carne. ¿Sabe que hay muchas personas que están jugando con Dios y aún así no les importa y a veces se atreven a tomar la cena del Señor? Eso es tomar indignamente la cena del Señor. Es tomar sin reverencia el nombre de Dios. Miren, casi la gran mayoría conocemos los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios. ¿En qué? En vano. Pues no tendrá Dios por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Sabe que cuando tomamos la cena indignamente es tomar el nombre de Dios en vano? Y vuelvo y digo, ¿qué es tomarlo indignamente? Lo primero es satisfacer la carne. Personas que mes tras mes lo que viven es satisfaciendo, pecando voluntariamente. Sabiendo que están pecando, ellos dicen es que no, para mí es imposible dejarlo. Ay, yo mejor sigo haciéndolo, ya que lo hice una vez, hagámoslo 2, 3, 4 veces. Y voluntariamente peca. Porque ahora bien, quiero decir, obviamente todos somos humanos. Y obviamente cualquiera aquí puede decir, no, pastor, pues ahí ninguno. Pues les digo que sí. Porque hay personas, como dice la Biblia, miren, a veces podemos fallar, pero yo no sé ustedes, pero por lo menos lo hablo por mí. Hay algo como que aquí adentro que me dice, oye, la embarraste. Que es el Espíritu Santo dentro de uno. A veces uno lo decide ignorar y va enfriando al Espíritu Santo, va apagándolo. Pero por en mi caso yo de una le digo, Señor, perdóname, te mentí, hice esto o aquello, lo que sea que haya hecho. Y el Señor perdona de una. Ahora bien, ¿se puede pasar un mes en completa integridad? Claro que se puede. Y ahorita más adelante vamos a ver el por qué, pero claro que se puede. Chicos, tú y yo somos nueva criatura. Y como nueva criatura,
todo el pecado, toda la maldad, todo lo malo que hemos hecho quedó atrás. En ti y en mí se está escribiendo una nueva historia. En ti y en mí se está escribiendo una nueva historia. Miren, hoy justo con mi hermana ya estaba mencionando un tema de la mente. ¿Cómo es que se me recuerdas lo de la mente? El tema de creencias mentales. Miren, todos tenemos creencias mentales. ¿Y sabe cuál es una de las creencias mentales más fuertes que tiene el cristiano? Que sigue siendo un pecador. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted se conciba con que sí, yo soy cristiano, pero sigo siendo pecador. ¿Sabe qué va a seguir siendo usted? Pecado. Es decir, usted va a seguir haciendo el pecado. ¿Por qué? Porque su mente usted la condicionó a que ¿qué es usted? Un pecador. Pero si usted su mente se graba y cree fielmente lo que dice la Biblia, que el que cree en él, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe usted que va a empezar a condicionar su mente a que usted es una nueva criatura y que el pecado no gobierna más sobre ustedes? El problema es que a veces nuestro sistema de creencias mentales nos ha llevado a decir, bueno, sí, soy cristiano, pero yo sigo siendo un pecador. Bueno, soy cristiano, pero yo sigo siendo esto. No. Cuando Jesús se metió dentro de ti, Él lo que quiere hacer de ti es una nueva criatura, completamente limpia y nueva. Y el pecado no gobierna más sobre ti. Pero muchas veces nos acercamos a la mesa, muchas veces nos acercamos a tomar la cena del Señor, habiendo satisfacido a la carne, con mentiras, no voy a hablar de temas sexuales, sino simplemente también mentiras, con odio, con hipocresía, con amargura, con codicia. ¿Cuántos no se acercan con codicia a la mesa del Señor? Pero no solo es satisfacer la carne. Precisamente lo segundo es amargura. Amargura. ¿Sabe? Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17, entre muchas de las cosas que habla dice, mirando pues que no brote ninguna raíz de amargura, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. ¿Sabe que el escritor a los hebreos hace un llamado a los cristianos a que cuidemos nuestro corazón de la amargura? Chico, y la amargura, miren, la amargura es algo tan destructor. Todos creo que supimos lo que pasó ayer en el Atanasio de Girardot, ¿no? Creo que la gran mayoría. Cómo allá se dieron cuchillo, hubo de todo allá, hasta un muerto, bueno, un muerto por ahora, no sé si haya más, ojalá que no. Pero todos sabemos lo que pasó en Medellín. ¿Sabe que la amargura que a veces hay, y el odio y el resentimiento que hay entre las barras, uno dirá, oye, pero qué exagerados son? Pero ¿sabe que así trabaja la amargura en el corazón? Miren, ¿cuántas personas dentro de la iglesia no están amargadas y terminan apartándose del Señor porque ven cómo el Señor bendice a quien les hizo daño y resulta que a ellos no? Miren, a veces les voy a poner el ejemplo más grande de amargura y va a sonar curioso, pero es de un profeta que yo veo en la Biblia. Todos conocemos a Jonás. ¿Sabe que Jonás se amargó porque Dios salvó a un pueblo impío? O sea, digo yo aquí, imagínese que usted le predica a Sincelejo y toda Sincelejo se salve por su predicación. Yo creo que lo que menos uno va a tener es amargura. Pero Jonás, cuando vio que Dios lo salvó, ¿sabe qué le dijo Jonás? Le dijo, yo sabía que tú eras misericordioso. ¿Yo para qué vine? ¿Yo para qué esto? ¿Por qué? Porque la amargura no te permite alegrarte con lo que Dios da al otro. Y sabe que hay muchos cristianos que están bajo amargura. Y miren, ¿por qué el escritor a los hebreos dice que brotando alguna raíz de amargura? Porque ¿cómo empiezan a crecer las plantas? Con una raíz muchas veces pequeña. ¿Sabe que cosas tontas provocan amargura en la gente? Cosas tontas. El año pasado,
Viví un caso, una persona se me acercó y me dijo, pastor, quiero pedirle perdón. Y yo como que, miércoles, ¿qué hice? Y me dijo, no, quiero pedirle perdón porque es que yo estaba amargado con usted. Y yo, peor, ay, ¿qué hice? No, es que usted una vez llegó, pasó por mi lado y no me dio la mano. Y yo me amargué 3 años con usted. Y decidí que para no verlo me sentaba era allá atrás. Y yo quedé como que, yo no le dije obviamente a la persona que se me acercó, pero yo le dije, pues yo le disculpo, no se preocupe y discúlpeme usted a mí. Pero obviamente uno dice, oye, por esa bobada se amarga la gente. Y sí, ¿cuántos no están amargados porque lo dejaron en visto en WhatsApp? A ver, la mayoría se ríe porque miren, hay gente amargada. Mire, hay gente que se amarga con otros. Tú no me contestaste y estabas en línea. Ahí te vi y no me respondiste. Y parece increíble, pero se amargan por eso. ¿Cuántos no se amargan porque llegan acá y muchas veces no les dicen hola como quieren? Es decir, la amargura brota por cosas tan tontas, tan bobas, pero que te pueden apartar de Dios. Y peor, vamos a otro caso. Hay muchos que están amargados con Dios. ¿Saben por qué? Porque lo que esperan de Dios es lo material, cuando no se han dado cuenta que Dios ya les ha dado muchísimas cosas más. Miren, les quiero abrir mi corazón. Ese era uno de mis... Era un caso mío. Yo estaba en cierto punto amargado con Dios hace unos años, hace un tiempo, porque de verdad yo quería, llamémosle así, plata, dinero, y veía cómo Dios bendecía a otros y yo como que me estaba quedando, pero no me daba cuenta de todo lo que Dios me había dado. Y sabe que la Biblia enseña es que seamos agradecidos. La amargura, ¿cómo se quita? Con agradecimiento. A veces nosotros estamos tan amargados con Dios por lo que no nos ha dado, que no vemos lo que sí nos ha dado. Dios todos los días te da alimento. Dios todos los días te guarda la vida. Dios todos los días te da calzado, te da vestido. Puede que sí, estés viviendo una situación económica fuerte. Puede que tú digas, pastor, no tengo para pagar el recibo de la luz, no tengo para pagar esto, pero mira lo demás que Dios te ha dado. Y sabe que el agradecimiento abre las puertas a las bendiciones de Dios, porque Dios lo que más busca es un corazón agradecido, un corazón agradecido. Pero muchas veces la amargura daña nuestro corazón al punto de alejarnos de Dios. Y hay personas que se alejan de Dios de verdad porque su corazón se amarga con Dios, porque no logran entender por qué Dios no responde sus oraciones. ¿Por qué Dios no responde sus oraciones? ¿Por qué Dios sí responde la de otros, pero la de ellos no? ¿Por qué Dios aún? ¿Por qué pareciera que a veces a los que están allá afuera en el mundo les va mejor que a nosotros los cristianos? Y de hecho, Eclesiastés dice que no tengas envidia de las riquezas de los de afuera, porque igual perecerán y ellos serán sin vida eterna. Y a veces nos damos cuenta que nuestra riqueza es mayor que la de ellos. Porque como les dije unos viernes atrás, si usted llegase a morir, usted tiene asegurado algo que los del mundo no. Usted tiene asegurada la vida eterna. Ellos no. Y yo creo que eso es mejor que tal vez cualquier dinero, cualquier riqueza. Que Dios nos va a bendecir, nos va a bendecir. Pero a veces la amargura dejamos que brote en nuestro corazón y destruye nuestra vida por completo. Destruye nuestra vida por completo. Oigan, y la amargura, chicos, la amargura puede llegar al punto de nosotros buscar hacerle daño a otros. Miren, ¿cuántas familias por amargura no han terminado matándose unos con otros? Porque la amargura lleva al resentimiento y el resentimiento a la venganza, a cómo le hago daño, a cómo esto. Chicos, si alguien les hizo daño, la misma Biblia nos dice que no tomemos venganza nosotros, sino dejemos lugar a la justa venganza del Señor. Es decir, si tú estás amargado con alguien, tú puedes decirle al Señor, Señor, mira, no me lo aguanto. Señor,
no lo soporto más, pero te lo entrego a ti. Tú lo eliminas porque no quiero ser yo. No mentiras, tampoco le digan así a Dios, pero tú entrégale eso a Dios. Entrégale esa rabia, ese enojo a Dios y sana tu corazón. De hecho, en una de las preguntas que hicimos ahorita, la última, ¿cuáles son los dos mandamientos más grandes de Jesús? Primero, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a ¿quién? A tu prójimo como a ti mismo. Miren, la primera es fácil en cierto punto, la segunda no es tan fácil, porque amar al prójimo, ojo, cuando Jesús hablaba del prójimo, Jesús no solo pensaba en mi allegado, Jesús no solo pensaba en la persona que yo quiero, porque amar a mi hermana es fácil, amar a mi esposa es fácil, por más que hagan lo que hagan, en el sentido me fallen o cosas así, yo la sigo amando. ¿Por qué? Porque son familia. Pero alguien que te hace daño, que tal vez tú no conoces, sea un abuso, sea un maltrato, sea alguien que haya robado tu familia, que haya estafado, que tú no conoces, ¿cómo amar a alguien así? Bueno, yo les digo una cosa, Jesús te amó a ti sin conocerte, sabiendo aún lo mucho que tú le ibas a fallar, Él decidió amarte. Y esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Sabe cómo? Acercándonos a Dios. Miren, la única forma de lograr amar a nuestro prójimo es de verdad descansando en Dios. Si tú tienes una vida espiritual débil, si tú tienes una vida espiritual flaqueante, te voy a asegurar que vas a tener una vida amargada. Vas a tener una vida amargada. Y la amargura poco a poco te va a ir sacando. ¿Y cuántas veces no nos acercamos a tomar la cena del Señor con amargura en el corazón? Con amargura en nuestro corazón. ¿Sabe? La cena del Señor no es simplemente un evento, no es simplemente algo ritual, sacramental, sino es algo mucho más valioso. ¿Por qué? Y aquí ya quiero, para ir concluyendo, ¿qué significa la cena del Señor? ¿Qué significa tomar la cena del Señor? Lo primero que significa es cuerpo y sangre. Cuerpo y sangre. Ojo, no de manera literal. No es que de manera literal yo tenga a Cristo ahí, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. No. Cuando Jesús dijo, tomad que esto es mi cuerpo que por vosotros es molido y esta es mi sangre, no hablaba de manera literal, sino hablaba de una manera simbólica de lo que significa comer su cuerpo y tomar su sangre. ¿Y qué significa esto? Bueno, vamos a verlo. Lo primero que Jesús pone es su cuerpo. Lo primero que Jesús pone es su cuerpo. ¿Y qué significa el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo significa dos cosas. Primero, sanidad. Sanidad. ¿Sabe que Isaías capítulo 53 verso 5 dice uno de los textos más conocidos que todos sabemos? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y por qué? Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe que cuando usted come el cuerpo de Cristo, lo que usted está aceptando dentro de usted es que usted tiene un Dios que se llama Jehová Rafa? Comer el cuerpo de Cristo es que tú estás aceptando dentro de ti que tú tienes un Dios que es más grande que cualquier enfermedad que tú tengas. Cuando tú comes del cuerpo de Cristo, estás aceptando que tienes un Dios que puede sanar. No solo hablo de una sanidad física. Aquí no quiero solo enfocarme hacia la sanidad física, sino una sanidad aún más allá, la sanidad del alma. Tú tienes un Dios que puede sanar las heridas del alma, que puede sanarte de la amargura, que puede sanarte de la tristeza, que puede sanarte de la soledad, que puede sanarte del dolor. Comer el cuerpo de Cristo es decirle a Jesús, Señor Jesús, yo reconozco que tú eres sanador. Yo reconozco que tú eres sanador.
No es solo agarrar y comer el pan por comerlo, sino es entender que lo que tú estás comiendo es sanidad para tu cuerpo. Miren, y yo les aseguro, ojo, no por el pan, porque el pan es pan, o sea, pan es pan. Ese pan usted lo puede comprar en la Olímpica, en cualquier lugar. Pero ¿qué tiene de reverente en este momento? Que lo que tú estás comiendo, vuelvo y digo, no es el pan físico, sino es un simbolismo de que tú estás comiendo la sanidad que Cristo tiene para ti. Y yo te aseguro que aunque tengas enfermedades en este momento, tú puedes ser sanado en el nombre de Jesús. Aunque tengas dolencias en ese mismo instante, tú puedes ser sanado en el nombre de Jesús. Tú puedes ser sanado, porque comer el cuerpo es comer sanidad. Comer sanidad. Participar del cuerpo es yo aceptar y decir, reconozco que en Jesús está mi sanidad. Está mi sanidad. Pero ¿qué otra cosa es participar del cuerpo? Nuevo camino. Nuevo camino. Hebreos capítulo 10, verso 20. Hebreos 10, 20. Dice la Biblia en Hebreos 10, 20 que se rompió el velo, el cual es su carne, que nos abrió un nuevo camino. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Es decir, la carne de Cristo quebrada en la cruz del Calvario. Porque ojo, Jesús, miren, aquí la gran mayoría creo que hemos visto las películas que en Semana Santa, todas las Semanas Santas pasan las películas. Pero creo que para mí la más vívida escena fue la Pasión de Cristo. ¿Cuántos de aquí han visto la Pasión de Cristo? Creo que esa ha sido la más vívida película que ha retratado de verdad lo que vivió el Señor Jesús. Sin contar que lo único que tal vez le faltó a la película fue totalmente, obviamente, no podían por temas de edad, pero era totalmente desnudarlo. ¿Por qué? Porque los romanos tenían costumbre, desnudaban totalmente a la persona y los látigos iban por todos lados del cuerpo, por todos lados del cuerpo. Y eran normalmente 40 látigos, 40 latigazos. Es decir, lo que Jesús sufrió camino al Calvario era terrible. Miren, a veces pasamos por alto el sacrificio de Jesús, porque obviamente a veces lo leemos, lo vemos en película, pero les voy a hacer esta pregunta. ¿Quiénes aquí han pasado una noche sin dormir? O sea, en vela, o sea, que no durmieron, nada. ¿Cómo están al día siguiente? Si les toca trabajar. E imagínense que en el trabajo les toque cargar cajas. ¿Cómo se sentirían ustedes? Sin dormir y a cargar cajas, se dijo. Me imagino que se sentirían devastados. Ahora les quiero poner eso de la siguiente manera. Imagínense usted sin dormir toda la noche. Le den 40 latigazos, le pongan una corona de espinas y a todas estas lo pongan a cargar una cruz que pesaba aproximadamente 45 kilogramos. Lo que sufrió Jesús fue inhumano. Y a todos esos, cuando llega allá a Gólgota, te claven unos clavos, valga la redundancia, en toda esta zona y en los pies, y tú quedes colgado allí. Lo que sufrió Jesús fue algo, wow. ¿Pero por qué lo sufrió? Para darnos un nuevo camino. ¿Y cuál es ese camino? Ese camino es que a través de Él, tú y yo tenemos entrada al Padre. Miren, no es que todas las religiones lleven a Dios, no. No hay múltiples caminos a Dios, no, esto no es Roma. Todos los caminos llevan a Roma, no, esto no es Roma. Solo hay un camino que lleva a Dios y ese camino es Jesús. Es el reconocimiento del cuerpo de Cristo. Cuando tú comes el cuerpo de Cristo, lo que tú estás reconociendo es que hay un nuevo camino hacia el Padre y que ese camino es Jesús. Pero no solo el cuerpo. ¿Qué más dijo Jesús? La sangre. ¿Y qué significa la sangre de Jesús? Redención. Efesios capítulo 1, verso 7.
por quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. Cuando tú tomas la copa de jugo, de vino, en la cena del Señor, simbólicamente estás tomando la sangre de Cristo. ¿De qué manera? Estás reconociendo que Jesús te perdona de todos tus pecados y ha lavado por completo tu vida. Por eso es que el mismo apóstol Pablo dice que ¿por qué vamos a tomar la cena indignamente? Cuando la tomamos indignamente, lo que estamos diciendo es: la sangre de Jesús no fue válida para limpiarme mi pecado. La sangre de Jesús no fue válida para perdonarme. Porque les voy a decir algo, y ya la mayoría sé que lo sabe: no hay nada que usted pueda hacer con Dios para que Dios te ame más o menos. Él ya te amó por pura gracia. Él ya te amó porque a Él le plació amarte. Él ya te amó porque Él quiso amarte. Es decir, cuando tú tomas la sangre de Jesús, tú estás reconociendo que hubo un sacrificio tan perfecto que fue suficiente para perdonarte los pecados. La sangre de Jesús simboliza la redención que tenemos en Él. Tenemos perdón de pecados, pero no solo redención. Lo segundo es intimidad. Intimidad. Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos 10, 19. Allí, mientras lo buscan. Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Les voy a dar aquí un contexto histórico rápido. En el antiguo pacto, tanto en el tabernáculo como en el templo de Salomón, existía algo que se llamaba el templo estaba dividido en 3 lugares. Estaba el atrio o patio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Al atrio entraba el pueblo para el tema de los sacrificios, allí podría entrar el pueblo. Al lugar santo entraban los sacerdotes que iban a ministrar, pero al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para expiar sus pecados y los pecados de todo el pueblo. Ahora, la entrada al lugar santísimo era tan tremenda que el sumo sacerdote en toda su vestidura tenía que tener atada una campana. Si la campana sonaba, significaba que el sumo sacerdote se fue con Diosito. Algo pasó allá adentro y el sumo sacerdote se murió. Y tenían que sacarlo con una cuerda. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo era donde habitaba la presencia de Dios. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto. En el arca del pacto, ¿qué había? El arca del pacto contenía los 10 mandamientos, contenía una porción del maná que Dios le dio a Israel en el desierto y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué pasaba? Vuelvo y digo, allí solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Nadie más podía acercarse a ese lugar. Si alguien que no era sumo sacerdote, de hecho, no vayamos tan lejos. Uno de los sacerdotes que no era el sumo sacerdote se metía al lugar santísimo de forma irreverente, tampoco la contaba. O sea, de ahí no salía vivo. Entonces, cuando Jesús murió, Jesús rasgó el velo que separaba el lugar santísimo de la humanidad. ¿Qué significa esto? Que ahora tú y yo tenemos acceso al lugar donde Dios habita. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no tenemos acceso en un lugar específico. Tenemos acceso a las 24 horas del día. Tenemos acceso en el momento que queramos. Tú puedes ir viajando en un avión y empezar a orar ahí con Dios. ¿Y sabes qué? Ahí ya accediste al lugar santísimo. Tú puedes ir en un bus viajando de noche y te pones a hablar con Dios allí. Allí ya accediste al lugar santísimo. Porque el lugar santísimo ya no es un lugar. El lugar santísimo se metió dentro de ti. Porque es Jesús dentro de nosotros.
Y la sangre de Jesús nos dio acceso a esa intimidad con el Padre. Una intimidad que tú y yo no teníamos y que jamás hubiésemos podido tener. Comenzando porque somos gentiles y creo que Israel está a kilómetros de distancia. Una intimidad que nunca íbamos a tener, pero que tú y yo podemos tener y que debemos aprender a valorar. Chicos, por eso una de las cosas, mira, una de las frases que más el diablo ha metido en la iglesia de Cristo a veces es: pastor, ore usted por mí, que Dios a usted sí lo escucha. ¿Sabe qué me muestra cuando alguien me dice eso? Que él no ha reconocido el sacrificio de Cristo por completo. Porque alguien que está lavado con la sangre del Cordero no necesita intermediarios para acercarse a Dios. Porque Jesús mismo le dio el acceso al Padre. Pero no solo cuerpo y sangre. ¿Qué es lo segundo? Lo segundo que significa la cena del Señor, y con esto concluyo: esperanza. Esperanza. ¿Por qué esperanza? Dice el apóstol Pablo en el verso 26: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que ¿qué? Hasta que Él venga. Miren, les digo algo: la cena del Señor debe ser un motivo de esperanza para nosotros. ¿Por qué de esperanza? Por dos razones. Uno, porque cuando participamos de la cena del Señor, estamos recordando que Jesús murió por nuestros pecados. Pero dos, estamos diciendo que Él regresará por segunda vez. Y les voy a decir algo: esto es, de verdad debe ser motivo de esperanza, porque el tú hablar y decir que Jesús volverá por segunda vez, es que te estás asegurando que todos los problemas terrenales que estés viviendo tendrán un fin. No importa las batallas que estés viviendo, tendrán un fin, porque vendrá un día en que todo ojo le verá. Vendrá un día en que nos encontraremos con Él en las nubes de los cielos. Vienen esos días. Vienen esos días. Sé que muchos cristianos a veces han perdido la fe, y de hecho a veces hasta se usa como en un tono de burla cuando alguien dice ya voy, y a veces dicen que como Cristo, que ya lleva más de 2000 años diciendo que viene y no ha llegado. ¿Por qué? Porque sé que muchos han perdido a veces la esperanza. Muchos han perdido esa esperanza, pero quiero decirte que Jesús volverá. ¿Cuándo? No sé. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 5 años, puede ser dentro de 10, puede que ni tú ni yo lo veamos, puede que venga dentro de 1000 años, pero de que Él volverá, Él regresará. Y esa es una esperanza que nos da el compartir la cena del Señor. ¿Sabe que esperanza para nosotros, pero es terror para el mundo? ¿Saben por qué? Miren, bueno, aquí los que son más curiosos habrán escuchado lo siguiente que voy a hablar. Creo que aquí la gran mayoría ha escuchado algo que se llama el proyecto Blue Beam. O no sé si lo habrán escuchado o no. Es un proyecto que está en fabricación, llamémoslo así. ¿Cuál es su punto? Crear imágenes en los cielos para engañar a la humanidad. O sea, como crear imágenes en el cielo para poder engañar a la humanidad de supuestas invasiones extraterrestres o de supuestas cosas. ¿Y esto con qué fin se está haciendo? Con el fin de que la gente o la élite, ellos dicen que va a haber un momento en que gran parte de la tierra va a desaparecer. ¿Cómo va a suceder? No lo saben, pero saben que millones de personas en la tierra van a desaparecer. ¿Y cuál es el punto? Engañar a la humanidad con que fue una invasión alienígena. ¿Por qué? Para hacerles perder la esperanza de Cristo. Y sabe que a veces hay personas cristianas que han perdido esa esperanza de que Jesús regresará por su iglesia. Por lo menos yo les digo sinceramente de mi parte, si ustedes me lo preguntan a mí, yo siempre le digo al Señor: Señor, si puedes venir, ven prontito. No tardes tanto. Ahí sí canto como el villancico: no tardes tanto. No, ahí sí, que venga rapiditico. Porque por lo menos yo
sé que cuando ese día venga, vuelvo y digo, va a ser de alegría para nosotros como cristianos. Bueno, si los que estemos firmes con el Señor, porque sorpresas nos da la vida. Pero va a ser un día de terror para el mundo. ¿Saben por qué? Porque va a ser el día del inicio del juicio final. Ustedes nunca se han preguntado o han escuchado la pregunta de por qué Dios parece que dejara a los violadores de niños, parece que no hiciera nada con los asesinos de niños, con los asesinos en serie, con muchas veces los malos. Porque les tengo una noticia. Dios está dejando, porque estamos en la época de la gracia. Dios está dejando a ver quién se arrepiente. Pero les voy a decir esto, y no solo voy a ir con los violadores, voy a ir con ustedes, los que estamos acá. ¿Sabe que si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados y nos hacemos llamar cristianos y vivimos mentiras, vivimos en fornicación, vivimos en adulterio, ¿sabe qué está haciendo Dios arriba? Voy a poner el ejemplo conmigo. Dios dice: Isaac, tú te haces llamar cristiano y nunca te has arrepentido de las mentiras, y la sigue diciendo. Dios está llenando las copas de su ira. ¿Sabe qué va a pasar? Va a llegar un día, cuando Él regrese, que esas copas de su ira van a ser vaciadas sobre la humanidad. Y miren, yo les digo algo. Si ustedes creen que la humanidad está ahorita mal, déjenme decirles que cuando se desate esa cosa, dice la Biblia que la gente buscará la muerte. Y la muerte misma, ojo, la muerte misma se va de la tierra. Porque dice que la gente buscará la muerte del desespero, del día de la ira del Señor. O sea, ¿ustedes se imaginan cómo es ese día? De hecho, hay una de las copas que dice que el sol calentará 7 veces más su poder. Si está haciendo los calores que están haciendo, imagínense 7 veces más el calor que hacen en Sincelejo. Entonces, tomar la cena del Señor nos hace recordar de que por ti y por mí Él regresará por segunda vez. De que Él regresará por segunda vez. ¿Sabes? En esta noche quiero recordarte, la cena del Señor no es solo un evento, no es solo un culto, no es algo solemne para ser respetado simplemente de forma externa. No que porque debo ir así, que porque debo ir así, no. Lo primero que tú debes ver es cómo está tu corazón, tus vestiduras espirituales. ¿Cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Saben que el apóstol Pablo dice algo en 1 Corintios 11? Dice que muchos han tomado la cena indignamente y dice: por eso muchos están enfermos y débiles y aún muchos duermen. ¿Sabe qué quiere decir esa expresión duerme? Muchos están muertos. Miren, las enfermedades en el cuerpo vienen por 3 razones. Razón natural, o digámosle razón de genealogía, algo que pueda padecer tu familia. Viene por razón muchas veces diabólica. El diablo puede enfermar a la gente, que en ese caso ya son espíritus de enfermedades. Pero sabe que hay una tercera razón, y es un juicio de Dios. Y usted dirá: pastor, ¿por qué lo dice? El apóstol Pablo, que dice: el que toma la cena indignamente, por eso muchos se enferman. ¿Sabe que hay veces que la gente no entiende por qué juega con Dios y se pone peor de salud? Se ponen peor de salud porque a veces estamos jugando con Dios. Chicos, Dios, ¿saben por qué asombra a veces esto? Porque, vuelvo y digo, Dios es un Dios de amor y eso está espectacular. Pero creo que nos hemos olvidado de algo. Hebreos dice que Él es fuego consumidor. Chicos, Dios es juez y Dios te ama, pero Dios es un juez justo. Y si tú de verdad no estás viviendo una vida digna y tú quieres participar de la cena del Señor indignamente y reverenciando su nombre, su justicia actuará. Ahora bien, esto no es para asustarlos, porque hay una solución. ¿Cuál es esa? Jesús dijo: si confesares vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. No es tan difícil, es simplemente reconocer. Por eso el apóstol Pablo dice:
Por tanto, cada uno pruébese a sí mismo. Pruébese a sí mismo y sabremos si somos dignos de tomar la cena del Señor.